millonario y el mendigo negro, una historia de esperanza y transformación. Caio vivía en un mundo que pocos podían imaginar. Millones de reales, mansiones inmensas, coches que rugían como bestias salvajes por las calles iluminadas de Sao Paulo. Su vida, un desfile constante de fiestas con champán, mujeres hermosas y lujos que desbordaban en cada rincón. Pero había algo frío en sus ojos, una distancia, como si el mundo fuera un tablero y él solo una ficha más. Nunca imaginó que esa rutina tan predecible podía quebrarse en una sola noche. Era una cena íntima, en su penthouse con vista a la ciudad vibrante, luces brillando como estrellas caídas. Lorena, su novia, le servía un pastel irresistible, dulce y seductor. Pero el ambiente comenzó a volverse denso, raro. De repente la puerta estalló con golpes desesperados. Luna, una mujer pobre cubierta de harapos y con la piel oscura brillante por el sudor de la calle, apareció jadeando, con ojos enormes y desesperados. «¡No lo coma!», una indigente advirtiéndole. A solo centímetros en su lujosa entrada, la realidad pegó como un golpe brutal. El silencio se quebró con susurros del servicio, murmullos abajo en la escalera, miradas llenas de terror y sospecha. Luna no era cualquier mendiga, ni un loco. Sabía que no podía escapar ni envolver su cuello sin enredarse más. La manipulación de Rodrigo era como un veneno invisible que lo iba consumiendo desde dentro. Secuestros, secretos enterrados bajo montañas de silencio y miedo. Todo explotó en su mundo ordinario, arrastrándolo hacia un abismo donde la línea entre la luz y la oscuridad desaparecía. En medio de esa tormenta, en un instante tembloroso pero cierto, Caio tomó una decisión inesperada: convertirse en el guardián de Luna, prometiendo protegerla de aquel futuro aterrador que ya había probado demasiado. Pero justo cuando parecía haber un respiro, apareció él, el señor C, un fantasma real, el cerebro oculto detrás de cada crimen oscuro. Susurros burlones que llegaban hasta sus oídos como dagas afiladas, recordándole que nada sería fácil, que su lucha apenas comenzaba. Caio se adentraba en un territorio donde no había espacio para errores, donde cada paso podía ser el último. Una guerra interna se desató entre su miedo y la ciudad observa, silenciosa y cruel, y el tiempo, implacable, se agota. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Caio se encontraba atrapado en la vorágine de sus pensamientos. La advertencia de Luna resonaba en su mente con la fuerza de un tambor, marcando un ritmo apremiante. Una llamada a la acción. Era como si una sombra oscura hubiera comenzado a arrastrarse por los rincones de su vida hasta que la luz deslumbrante de su riqueza ya no lo pudiera proteger. La cena, la falsedad de su mundo, se desmoronaba mientras Luna lo miraba con ojos de esperanza. Pero el peligro no solo venía de afuera. Mientras Caio intentaba digerir lo que acababa de suceder, un estallido repentino hizo temblar las paredes de su penthouse. La puerta trasera se abrió de golpe y entró un grupo de hombres armados.
Sus rostros eran bestiales, llenos de rabia contenida. Cayo sintió su estómago retorcerse. No era un momento de titubeos. «Rodrigo te manda un mensaje», gritó el líder. Un tipo corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, como una herida infligida por el odio. Sin pensarlo, Cayo agarró a Luna, llevándola detrás de una mesa, intentando protegerla. Las balas comenzaron a perforar el aire, impactando las paredes y el mobiliario, mientras el suelo temblaba bajo los ecos de la violencia. Todo se volvió un caos. Cayo se arrojó sobre Luna. Su corazón palpita como un tambor descontrolado. Pero en medio del estruendo, una explosión de luz y un grito desgarrador hicieron que su mundo se detuviera. Una de las balas no había fallado. Había perforado el pecho de Luna. Ella cayó al suelo, los ojos abiertos, la vida deslizándose de su cuerpo. Era un instante eterno. Cayo se sintió como un espectador pasivo, viendo cómo la desesperación se apoderaba de él. «¡No, Luna, no!», gritó, su voz ahogada en el llanto. Se lanzó hacia ella, sintiendo el calor de su sangre mezclándose con sus lágrimas. Pero justo en ese momento, el líder de los hombres armados se acercó. Cayo podía ver la satisfacción en su mirada. Era un juego cruel, y él era la marioneta. «Rodrigo sabe lo que le hiciste a su hija», dijo, y en su voz había un veneno. Cayo frunció el ceño. La confusión lo envolvió. Luna era su salvadora, pero ¿cuál era la verdad oculta que la ataba a ese monstruo? De repente todo cambió. En medio de la niebla de dolor y rabia, Luna abrió los ojos parpadeando. «Cayo, Luna, aguanta», imploró él, sosteniéndola, deseando tener el poder de curarla. Pero su expresión se transformó. «No soy quien crees», murmuró, casi inaudible, mientras una sombra de oscuro pasado se cernía sobre su rostro. Las luces parpadeaban como si el universo supiera que todo estaba a punto de desenredarse. «Espera, ¿qué estás diciendo?». Cayo se sintió como si el mundo se le estuviera escapando. Ella levantó una mano temblorosa y la posó sobre su mejilla con ternura y dolor. «Mi verdadero padre es Rodrigo». El tiempo se detuvo. Cayo sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Todo lo que había creído hasta ese momento comenzó a desmoronarse, como castillos de arena llevados por la marea. Ella no era solo una víctima, sino parte de una trama oscura que había tejido su destino y el de su familia con hilos de tragedia. Los hombres armados comenzaron a reír, disfrutando del espectáculo. «Ahora entiendes, ¿verdad? No hay escapatoria». Cayo se sintió atrapado, como un ratón en una trampa. La vida que había construido había sido un espejismo desde el principio. El panorama era desolador. Cayo, el protector convertido en inútil, miró a Luna en sus últimos momentos de lucidez. La ciudad afuera seguía respirando, indiferente al desespero que se desenvolvía en su hogar. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó, pero su voz se ahogó en el llanto. El horror continuaba y cada golpe del reloj parecía marcar una nueva oportunidad perdida. La oscuridad que pensaba que había dejado atrás se cerraba sobre él, y el tiempo corría, implacable. Pero la historia no había terminado. Aunque la verdad retumbaba como un eco frío, una chispa de esperanza aún bailaba en el aire. ¿Cómo liberarse de las cadenas del pasado? ¿Podría Cayo salvar a Luna no solo de la muerte, sino del ciclo desolador que había sido tejido por amantes y enemigos? La resolución lo invadió mientras el caos se desataba a su alrededor. Un nuevo camino se abría, pero las decisiones que tomó podían tener un precio mortal. El juego apenas comenzaba. Cayo estaba atrapado en un silencio helado. El clamor de las balas resonaba todavía en sus oídos,
Pero todo lo que podía sentir era ese instante entre la vida y la muerte. Luna, tendida en el suelo, luchaba por mantenerse consciente. Entonces, antes de que pudiera procesar sus palabras, algo en su mirada cambió. Aquella tristeza se tornó en algo más profundo, más oscuro. «Cayo, mi verdadero padre es Rodrigo», murmuró, como un lastre que se hundía en su pecho. Esas palabras lo golpearon como una tormenta. La atmósfera se cargó de un aire denso. Cada respiración se volvió un desafío. «Esto no puede ser», pensó, incapaz de reaccionar. La figura aterradora del líder de los hombres armados se acercó, sonriendo, disfrutando de su tormento. «¿Ahora lo entiendes? Las verdades familiares son las más crueles». Con cada segundo que pasaba, la desesperación de Cayo crecía. Era la hija de su enemigo. Sus pensamientos giraban y una rabia oscura empezaba a encenderse dentro de él. Pero antes de que pudiera actuar, otro golpe resonó en la puerta, seguido de una explosión que sacudió todo a su alrededor. Los hombres armados se distrajeron por un momento, y en ese instante la posibilidad de escape se apoderó de Cayo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la ventana. El cristal estalló, y el aire fresco le azotó el rostro. Pero no había tiempo para dudar. Miró a Luna una última vez. Su rostro se estaba desvaneciendo. Se le escapaba la vida entre los dedos. «¡No puedo dejarla!», gritó en su mente. Pero cuando giró su cabeza hacia ella, lo que vio hizo que sus entrañas se revolviesen. Luna ya no estaba allí. En su lugar, una figura de pie, oscura como la sombra, tomó su lugar. Era otra mujer, con un rostro similar, pero con ojos que reflejaban un vacío escalofriante. «¿Dónde está Luna?», preguntó Cayo, su voz temblorosa, sus manos sudorosas. «¿Luna? Este es el final, Cayo, y el comienzo», dijo la mujer con una voz suave, pero aterradora. «Soy su madre, y he venido a llevarme lo que es mío». Aquello lo dejó paralizado. «¿Qué quieres decir?», repitió. Su mente se llenaba de confusión. Esa figura, la madre de Luna, no era la mujer frágil que había imaginado. Había un poder oscuro en su postura. «Luna fue solo una pieza en este juego. Ahora tú eres el siguiente», declaró mientras se acercaba lentamente, como si danzara entre los escombros. En un movimiento abrupto, ella alzó una mano y un brillo súbito surgió de su palma, envolviendo a Cayo en una luz blanquecina. De pronto, las imágenes comenzaron a fluir en su mente. Visiones de secretos familiares, mentiras construidas sobre la sangre, pactos oscuros y traiciones. El rostro de Rodrigo, su risa burlona, apareció en medio de todo. «Estás atado». Sin previo aviso, la visión se desvaneció, y la habitación volvió a llenarse de caos. Cayo estaba de pie, allí mismo, pero su comprensión del mundo se había transformado, como si un velo se hubiera levantado. Luna, su protección, su salvadora, había sido un enredo de engaños. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. La desesperación subía por su cuello como una presa lista para estallar. ¿Era realmente su enemigo? ¿Qué significaba esta revelación? El ambiente, antes impregnado de muerte, ahora se sentía electrificado. Cayo miró a los hombres armados y entre el horror, la ansiedad y la revelación, algo en su pecho comenzó a arder con determinación. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, sintiendo la mirada de la madre de Luna como un peso sobre sus hombros, un oscuro recordatorio del destino que lo acechaba. Y así, en medio de la tormenta que se desataba, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar la realidad de su propia historia y su conexión? La incertidumbre lo rodeaba,
Mientras miraba al grupo de hombres, su corazón palpitaba con una nueva urgencia. Todo estaba por descubrirse. El juego apenas comenzaba. Cayo estaba petrificado, atrapado en la tormenta de la revelación. Cuando todo a su alrededor se rompió, la atmósfera pesada se volvió aún más densa. Fue entonces que, como un rayo que parte el cielo, la puerta principal voló por los aires. Un grupo de hombres enmascarados irrumpe, rugiendo como bestias enjauladas, haciendo eco de la brutalidad que habían sembrado en la noche. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, su voz rasposa haciendo eco en las paredes de mármol. El caos estalló. Las balas comenzaron a volar, rasgando el aire con silbidos metálicos. Cayo instintivamente se lanzó hacia Luna, pero en un giro devastador, la madre de Luna se interpuso. «¡Detente!», gritó, su rostro transformando temor en desafío. Fue un instante extraño, un choque de realidades en medio del caos. Los hombres se detuvieron, confundidos, y la líder de la pandilla hizo una señal para que guardaran silencio. «¿Ella es tu madre?», preguntó mirando a Cayo fijamente. La expresión de sorpresa cruzó su rostro como una sombra. Con un grito desgarrador, el líder de los hombres armados se abalanzó sobre la mujer. «¡Dame a la chica! Rodrigo no dejará que esto termine así». En un movimiento rápido, levantó su arma y disparó. Cayo sintió un golpe en el estómago, un giro de cuerdas blandas apretándose alrededor de su corazón. «¡No!», gritó, pero su voz se tragó en el ruido ensordecedor. Todo ocurrió en cámara lenta. La madre de Luna, con una expresión de desesperación en su rostro, se lanzó hacia su hija justo en el momento en que la bala impactaba. El sonido de la explosión resonó como un trueno y la imagen de su figura cayendo, desnudando a la habitación de todo color, dejó a Cayo paralizado. Ella cayó, el tiempo se detuvo. Luna gritó, un grito que atravesó el corazón de Cayo como un puñal. Se quedó mirando a la mujer en el suelo, luchando por su vida, mientras la sala estallaba en una confusión de gritos y pánico. «¿Por qué?», la madre de Luna murmuró, su voz apenas un susurro, desvaneciéndose en el aire. Y entonces pasaron las cosas más inesperadas. En un giro que lo dejó sin aliento, la madre de Luna comenzó a reír. Una risa que parecía resonar desde las profundidades de su ser. «Rodrigo, nunca debiste subestimar este juego», dijo, su mirada volviéndose intensa. El caos a su alrededor se desvaneció, cada hombre armado congelado, como si una maldición los hubiera atrapado. Cayo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿De qué estás hablando?». Se aferró a Luna, su cuerpo temblando, confundido entre la desesperación y la ira. «Luna querida, la vida que conoces es solo una proyección. No eres solo una víctima, eres la clave», dijo su madre, mientras el aire a su alrededor se llenaba de una electricidad innegable. La atmósfera era casi palpable, mientras se desenredaba la historia. «Fuimos manipuladas, pero todo ha cambiado. Hoy tu pasado y tu futuro se entrelazan de una manera que nunca pudiste imaginar». La incredulidad era como un peso aplastante en el pecho de Cayo. La verdad que emergía era compleja y aterradora. ¿Quién era realmente Luna? ¿Qué la ataba a Rodrigo y su madre? Las palabras giraban en su mente como una tormenta. El líder de los hombres armados, ahora más enojado que nunca, aulló. «¡Cállate! No sabes lo que haces». Pero su voz se ahogó, mientras la madre de Luna levantó su mano, liberando una luz oscura que comenzó a absorber toda la violencia en la habitación. Cayo sintió que el tiempo se movía lentamente, confundido por la revelación. La habitación comenzó a cambiar, las paredes parecían cerrarse, y una sombra oscura envolvió todo como humo. «¡Mataremos a Rodrigo! ¡Hoy todo cambia!», gritó la madre de Luna.
Y fue entonces cuando Cayo comprendió que no solo luchaba por su vida, era una guerra que él nunca había planeado. Con una última ráfaga de luz, la habitación se llenó de caos y oscuridad. Y antes de que Cayo pudiera procesar lo que sucedía, todo se desvaneció. La escena se cortó como si fuera un cuadro difuminado en la niebla. Quedó en silencio. Todo el horror, sus decisiones, todo confluyó en un solo instante. ¿Era posible que el destino de todos estuviera ligado a una traición ancestral? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensamos. Cayo estaba petrificado, atrapado en la tormenta de revelaciones, cuando de repente el caos se apoderó de la habitación. La madre de Luna, con su mirada intensa, comenzó a levantar su mano, pero antes de que pudiera emitir un sonido, una explosión sorda sacudió el lugar. Las luces parpadearon y el aire se llenó de polvo y escombros. Justo cuando Cayo pensaba que todo iba a desmoronarse, una sombra oscura surgió de la hendidura de la puerta trasera. Un hombre salió, imponente y conocido. Era Rodrigo, el temido líder de la pandilla, con su risa burlona resonando como un eco aterrador. ¡Ja! ¡Qué sorpresa, menuda reunión familiar!, gritó, paseando su vista entre la madre de Luna, Cayo y los hombres armados que ahora temblaban. Siempre supe que habías estado jugando con fuego, pero mira, ahora están todos aquí. Las palabras de Rodrigo cortaron el aire como un cuchillo. Cayo sintió que su estómago se encogía. El dolor en su pecho se acrecentó, mientras la madre de Luna retrocedía un paso, con la mirada entre el pánico y el desafío. La habitación se llenó de murmullos. Nadie se atrevía a moverse. «Rodrigo, no tienes ningún poder aquí», dijo ella, aunque su voz temblaba. Pero había algo en su tono que sonaba diferente, más astuto. A medida que el hombre se acercaba, cada paso resonando en el silencio mortecino, Cayo supo que ese encuentro podría cambiarlo todo. «¿No tengo poder? Mira cómo tiemblan tus aliados», retó Rodrigo, señalando con la mirada a los hombres armados, quienes ahora parecían perdidos, atrapados entre la confusión y el miedo. «Esa es la vulnerabilidad, querida, y tú tienes algo que necesito». De un giro repentino, Rodrigo capturó la atención de Cayo. «Siempre he querido a la chica, pero tú eres el pez gordo. No puedo permitir que te alejes, Cayo», dijo con un tono enigmático. Cayo sintió que su mundo se giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué? Fue lo único que pudo murmurar, sin poder apartar la mirada de los ojos oscuros de Rodrigo. En ese instante, un grito resonó en el aire. Cayo se dio vuelta justo a tiempo para ver a Luna, gritando con el rostro demacrado. «¡No, mamá! ¡No lo hagas!». El tiempo pareció detenerse. La madre de Luna, con una resolución inquietante, levantó la mano. «Tú no te llevarás nada», gritó, como si estuviera lanzando un hechizo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Rodrigo la interrumpió. «¡Cállate! Sabes lo que hay en juego». Entonces, de repente, una risa inaudita brotó de su boca. «¿No te he dicho que somos familia?». Cayo sintió que el aire se le escapaba. Recordó las palabras de Luna. «Rodrigo, mi verdadero padre es Rodrigo». Todo encajaba, pero la revelación lo abrumó. No era solo Luna quien estaba atrapada en esta red de mentiras. Era él también. La madre de Luna, la mujer que había visto en el suelo, ahora revelaba un secreto aún más oscuro. «Tu padre no solo es un hombre poderoso, es un monstruo que nos observa desde las sombras», gritó su madre, mientras las lágrimas caían por su rostro. Todo parecían caer en su correcta colocación, mientras los hombres armados murmuraban entre sí, inquietos. Rodrigo sonrió como un jugador que acaba de descubrir un as bajo la manga. «Sorpresa, Cayo. Eres parte de esta familia más de lo que piensas. La hija de mi enemigo
es mi salvadora, pero yo soy el padre frustrado que debe encontrar la verdad. Las palabras resonaron como relámpagos en la tormenta. Cayo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había asumido, todos los intentos de proteger a Luna, estaban construidos sobre un cimiento de mentiras. Y aquí estaba, cara a cara con su enemigo, quien hasta ahora creía que podía manejar como un problema resuelto. «No puedo dejar que esto termine así», dijo, atrapado entre la furia y la desesperación. Pero la situación se volvió más compleja que eso. Cuando pensó que nada podría ser más terrible, la madre de Luna extendió su mano hacia Cayo. Pero antes de que la conexión se pudiera concretar, un disparo resonó en la habitación. Todo ocurrió en un instante. Un hombre armado que parecía haber estado escondido en la sombra disparó hacia Rodrigo. Cayo sintió que el tiempo se estiraba. La bala voló, perforando el aire, y todo se convirtió en caos. ¿Quién sería el siguiente en caer? En una fracción de segundo, las viejas lealtades y traiciones empezaron a desmoronarse. La guerra que los había atrapado a todos estaba por comenzar, y nadie, ni Cayo, podría escapar del destino que los acechaba. El grito de Luna resonó entre el ruido ensordecedor, mientras la habitación se llenaba de... ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo escaparían de esta red de sombras que se estaba cerrando? Nadie sabía lo que vendría después, y la incertidumbre pesaba como una losa en sus corazones. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Cayo estaba petrificado, atrapado en la tormenta de revelaciones, cuando de repente el caos se apoderó de la habitación. La madre de Luna, con su mirada intensa, comenzó a levantar su mano. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, una explosión sorda sacudió el lugar. Las luces parpadearon y el aire se llenó de polvo y escombros. Cuando él pensó que todo iba a desmoronarse, un hombre apareció, imponente y conocido. Era Rodrigo, con su risa burlona resonando como un eco aterrador. ¡Qué sorpresa, menuda reunión familiar!, gritó. La tensión se cortó como un hilo delgado. Sus palabras colisionaron en la habitación. De repente, un disparo resonó. Todo se congeló. Cayo sintió que su corazón se detenía. En una fracción de segundo, se dio cuenta de que no venía de uno de los hombres armados, sino de la dirección opuesta. El ruido fue seguido de un grito desgarrador. Luna cayó al suelo, sosteniéndose el pecho, su rostro pálido en el reflejo de la luz. «¡No!», gritó Cayo, su alma desgarrándose. Corrió hacia ella, sintiendo el aire cortarse en su garganta. La madre de Luna dio un paso adelante, intentando socorrer a su hija, pero el caos se intensificó. Todo giraba. Rodrigo sonreía, disfrutando cada segundo de la confusión. «¿Ahora qué tienes que decir, Cayo? Tu amor, tu vida, todo es un engaño», dijo Rodrigo, sus ojos llenos de ira. «¿Tú crees que puedes salvarla cuando todo ya está perdido?» La atmósfera se tornó tensa, como un violín a punto de romperse. Cayo miró a Luna. Su respiración era un susurro débil. El dolor en su pecho era insoportable. Pero entonces, la madre de Luna, con su rostro transformado por la desesperación, miró de nuevo a Rodrigo. «Tú no matas a nadie que sea mío», gritó. Y cuando lo hizo, un brillo extraño comenzó a emerger de su ser. No era luz, era oscuridad. Una sombra profunda, casi palpable. Rodrigo quedó en shock. «¿Qué es esto?». Su expresión cambió a la de un hombre acorralado. En un instante, todo cambió. Cayo, aún sin comprender, sintió que una fuerza invisible lo atravesaba. La habitación se convirtió en un torbellino y de repente
Todos los hombres armados retrocedieron, como si una barrera invisible los hubiera separado de ellos. «¡Luna!», gritó Cayo, mientras luchaba por mantener la conciencia. La sombra de la madre se expandió, envolviendo a todos en su alrededor. Y entonces, en un giro más que inesperado, la madre de Luna se convirtió en la figura que había estado oculta siempre. «Soy la verdadera poderosa aquí», dijo su voz retumbando en las paredes. «Todo ha sido un juego y ya estoy cansada de incrementar los sacrificios». La revelación de su verdadera naturaleza se hizo eco en la habitación. «¿Qué has hecho?», preguntó Cayo, sintiendo el suelo disolverse bajo sus pies. «¿Eres parte de esto?», Rodrigo gritó. «¡Eso no es posible! ¡No me habías dicho eso! ¡No puede ser!». Sus ojos mostraban pánico, como si por primera vez la realidad le resultase insoportable. La madre de Luna sonrió, pero no era una sonrisa usual. Era la sonrisa de alguien que había estado en el poder todo el tiempo. «Este juego es mío, y a ti, cada uno tiene un papel que jugar», dijo, levantando sus manos, enviando ondas de oscuridad que pulsaban a su alrededor. En ese momento, lo inexplicable ocurrió. Cayo sintió una conexión, una revelación, un nudo en su garganta que hacía imposible respirar. «¿Nunca te diste cuenta, Cayo? Rodrigo es mi hermano», confesó la madre de Luna, con un temblor en su voz. Las palabras dieron vueltas en la cabeza de Cayo, como un eco que no cesaba. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronó en un instante. Las sombras comenzaron a entrelazarse, trayendo un sentido de maldad aún más profundo, revelando que la verdadera lucha no era entre ellos y Rodrigo, sino entre la familia de Luna. Cayo sintió el horror inundar su ser. Si todo esto era cierto, su conexión con Luna, su amor, ¿era solo otra pieza de este retorcido juego? «La guerra no ha hecho más que comenzar, y tú, Cayo, estarás en el centro de ella», rugió Rodrigo, su furia reavivando el fuego en el ambiente. Y mientras las sombras danzaban a su alrededor, Cayo palpó un futuro incierto, dándose cuenta de que escaparse no sería una opción. Su vida, sus decisiones, todo se derrumbaba a su alrededor. En medio de esta red de traiciones, ¿quién podría realmente ser salvado? ¿Quién podría ser el verdadero enemigo? La lucha por su vida apenas comenzaba. Cayo estaba petrificado, atrapado en la tormenta de revelaciones, cuando de repente el caos se apoderó de la habitación. La madre de Luna, con su mirada intensa, comenzó a levantar su mano. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, una explosión sorda sacudió el lugar. Las luces parpadearon y el aire se llenó de polvo y escombros. Cuando él pensó que todo iba a desmoronarse, un hombre apareció, imponente y conocido. Era Rodrigo, con su risa burlona resonando como un eco aterrador. «¡Qué sorpresa! ¡Menuda reunión familiar!», gritó. La tensión se cortó como un hilo delgado. Sus palabras colisionaron en la habitación. De repente, un disparo resonó. Todo se congeló. Cayo sintió que su corazón se detenía. En una fracción de segundo se dio cuenta de que no venía de uno de los hombres armados, sino de la dirección opuesta. El ruido fue seguido de un grito desgarrador. Luna cayó al suelo, sosteniéndose el pecho, su rostro pálido en el reflejo de la luz. «¡No!», gritó Cayo, su alma desgarrándose. Corrió hacia ella, sintiendo el aire cortarse en su garganta. La madre de Luna dio un paso adelante, intentando socorrer a su hija, pero el caos se intensificó. Todo giraba. Rodrigo sonreía, disfrutando cada segundo de la confusión. «¿Ahora qué tienes que decir, Cayo? Tu amor, tu vida,
Todo es un engaño, dijo Rodrigo, sus ojos llenos de ira. ¿Tú crees que puedes salvarla cuando todo ya está perdido? La atmósfera se tornó tensa, como un violín a punto de romperse. Cayo miró a Luna. Su respiración era un susurro débil. El dolor en su pecho era insoportable. Pero entonces la madre de Luna, con su rostro transformado por la desesperación, miró de nuevo a Rodrigo. «Tú no matarás a nadie que sea mío», gritó, y cuando lo hizo, un brillo extraño comenzó a emerger de su ser. No era luz, era oscuridad, una sombra profunda, casi palpable. Rodrigo quedó en shock. «¿Qué es esto?». Su expresión cambió a la de un hombre acorralado. En un instante todo cambió. Cayo, aún sin comprender, sintió que una fuerza invisible lo atravesaba. La habitación se convirtió en un torbellino. Y de repente, todos los hombres armados retrocedieron, como si una barrera invisible los hubiera separado de ellos. «¡Luna!», gritó Cayo, mientras luchaba por mantener la conciencia. La sombra de la madre se expandió, envolviendo a todos a su alrededor. Y entonces, en un giro más que inesperado, la madre de Luna se convirtió en la figura que había estado oculta siempre. «Soy la verdadera poderosa aquí», dijo, su voz retumbando en las paredes. «Todo ha sido un juego, y ya estoy cansada de incrementar los sacrificios». La revelación de su verdadera naturaleza se hizo eco en la habitación. «¿Qué has hecho?», preguntó Cayo, sintiendo el suelo disolverse bajo sus pies. «¿Eres parte de esto?». Rodrigo gritó. «¡Eso no es posible! ¡No me hayas dicho eso! ¡No puede ser!». Sus ojos mostraban pánico, como si por primera vez la realidad le resultase insoportable. La madre de Luna sonrió, pero no era una sonrisa usual. Era la sonrisa de alguien que había estado en el poder todo el tiempo. «Este juego es mío, y aquí cada uno tiene un papel que jugar», dijo, levantando sus manos, enviando ondas de oscuridad que pulsaban a su alrededor. En ese momento, lo inexplicable ocurrió. Cayo sintió una conexión, una revelación, un nudo en su garganta que hacía imposible respirar. «¿Nunca te diste cuenta, Cayo? Rodrigo es mi hermano», confesó la madre de Luna con un temblor en su voz. Las palabras dieron vueltas en la cabeza de Cayo, como un eco que no cesaba. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronó en un instante. Las sombras comenzaron a entrelazarse, trayendo un sentido de maldad aún más profundo, revelando que la verdadera lucha no era entre ellos y Rodrigo, sino entre la familia de Luna. Cayo sintió el horror inundar su ser. Si todo esto era cierto, su conexión con Luna, su amor, ¿era solo otra pieza de este retorcido juego? La guerra no ha hecho más que comenzar, y tú, Cayo, estarás en el centro de ella», rugió Rodrigo, su furia reavivando el fuego en el ambiente. Y mientras las sombras danzaban a su alrededor, Cayo palpó un futuro incierto, dándose cuenta de que escaparse no sería una opción. Su vida, sus decisiones, todo se derrumbaba a su alrededor. En medio de esta red de traiciones, ¿quién podría realmente ser salvado? ¿Quién podría ser el verdadero enemigo? La lucha por su vida apenas comenzaba. De repente, un grito agudo cortó el aire. «¡Mamá, no!». Era la voz de Luna, atravesando el caos como un rayo. Cayo giró la cabeza y vio que su amada se incorporaba, con un brillo inusual en su mirada y una sonrisa que heló su sangre. «Soy parte de esto, pero más de lo que crees». Los músculos de Cayo se tensaron. «¿Qué dices?». Su voz, apenas un susurro, temblaba de miedo. Luna se levantó lentamente,
superando los estragos del disparo como si fuera un espectro renacido. Lo que él dice tiene sentido. Solo me has visto como una víctima, Cayo. Pero soy mucho más. He estado esperando el momento adecuado para liberar mi verdadero poder, confesó. Sus ojos brillaban con una luz oscura, y la sombra alrededor de ella parecía estar viva, danzando como si compartiera sus pensamientos. Rodrigo se rió, aunque su risa era tensa, nerviosa. ¡Ah, sí que se te reveló en secreto! La niña que creíste defender es la asesina de su padre. Mi lado. Cayo sintió una punzada en el pecho. ¿Qué? La incredulidad lo consumió. Luna, la salvadora que conocía, ahora revelándose como un peligro en sí misma. Rodrigo es solo una parte de un rompecabezas más grande, continuó ella, su voz resonando en la oscuridad, llena de un poder que jamás había percibido antes. Estoy cansada de estar oculta, y hoy esto termina. Las sombras la abrazaron, transformándose en un manto oscuro de energía. Cayo solo podía mirar, con su corazón acelerado. La verdad que había creído estaba en pedazos, y todos sus momentos juntos parecían ahora un engaño. Su mundo se tambaleaba, y el dolor en su pecho se convertía en agonía pura. ¿A quién había amado realmente? La madre de Luna había caído de rodillas, su rostro en blanco. ¿Qué has hecho? Su voz apenas un susurro. La tensión en el aire era palpable, espesa como una tormenta inminente. Esto es solo el comienzo, mami, dijo Luna con una sonrisa fría. El juego apenas comienza. Y en ese instante, Cayo supo que estaba atrapado en una lucha mucho más grande de lo que jamás imaginó, donde cada revelación podría ser mortal y cada lazo se deshacía, dejando un eco de traición ahogado por el ruido de la guerra que se avecinaba. El aire estaba pesado, cargado de promesas rotas y azotado por sombras danzantes. Luna, con una mirada que mezclaba desafío y tormento, pronunció palabras que atravesaron el corazón de Cayo como dagas. A su alrededor, el caos se intensificaba, pero en su mente, el eco de su revelación resonaba en cada rincón, oscureciendo toda la luz que antes había conocido. Esto es solo el comienzo, mami, repitió Luna, mientras la oscuridad la abrazaba, convirtiendo su figura en algo casi sobrenatural. El ambiente temblaba bajo la presión de cada palabra, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió nuevamente, esta vez sin previo aviso, trayendo consigo el estruendo de lo que parecía una guerra. Cayo sintió un escalofrío recorrerle la columna. La figura de Rodrigo se encogió, y un instante después, una serie de disparos estallaron a lo largo del penthouse. La madre de Luna se lanzó por su hija, pero un proyectil la alcanzó. Un grito de dolor petrificó a Cayo. La mujer cayó al suelo con un golpe sordo. El mundo se detuvo. Un instante, y luego el caos explotó nuevamente. Cristales estallando, gritos de horror, cuerpos aturdidos en el suelo. ¡Luna!, gritó Cayo, el mundo tambaleándose a su alrededor. Fue como si todo su ser estuviera deseando actuar, pero sus piernas estaban atrapadas en una pesadilla. El tumulto continuó, y él miró a Luna, quien se arrodilló, su rostro reflejando asombro y terror. «¡Lo sabía!», exclamó Rodrigo, llenando el espacio con una furia casi palpable. «Eres parte de esto, un producto de la traición». Pero no terminó la frase. Otro grito cortante interrumpió. Era un susurro que se hacía eco en la confusión, desentonando con el bullicio. El hombre que estaba a su lado, uno de los que había sido su aliado, se volvió en su contra. «No puedo ser parte de tus juegos más», declaró el traidor,
levantando su arma contra Rodrigo. La habitación se congeló momentáneamente en un instante de horror. El estruendo de una bala resonó, llenando el aire con la metáfora del tiempo que se rompía. La bala encontró su destino, pero no era lo que Cayo esperaba. El hombre que había disparado no caía por Rodrigo, sino que era su propia madre, y lo que estos hombres querían era mucho más que un simple juego de poder. «No puedo dejar que él gane», gritó, su voz desgarrándose en la batalla. El rostro de Rodrigo se transformó, un terror indescriptible brilló en sus ojos. «¿Por qué harías esto?». La incredulidad giraba en su voz, doblándose bajo la presión del desenlace. En un giro violento, la madre había cambiado de bando. ¿Qué secretos había mantenido? ¿Qué era lo que estaba ocultando de todos ellos? Luna se tambaleó, la verdad le estaba cayendo encima como una luz. «¡Mamá! ¡No! ¡Nos has mentido!». Las palabras eran un grito de desesperación. El aire se volvió irrespirable, se volvió denso y aterrador. Pero cuando la claridad pareció asomarse, un segundo disparo partió el caos. Esta vez era un sonido que resonaba en todo el edificio. Y antes de que Cayo pudiera reaccionar, una sombra oscura emergió del suelo donde había caído su madre. Era un segundo apuñalamiento profundo en el pecho de la narrativa. Los gritos y murmullos comenzaron a entrelazarse, gritos de pánico resonando entre la multitud. La figura de Rodrigo lentamente se desplomaba a los pies de su madre, de la traidora, mientras ella caía también, su sangre en el suelo dibujando un cuadro impactante de lealtades traicionadas. El espacio comenzó a girar. El entorno se convirtió en un caos absoluto. Cayo miraba, aturdido, mientras se preguntaba si estaba soñando. Uno de los hombres armados se volvió al ver todo esto, equivocado en su elección, mientras el verdadero vínculo entre los tres se volvía cada vez más confuso. Y en ese momento, un eco profundo resonó en su mente. Tú eres el hijo». Las palabras de su madre, en sus últimos instantes, interrumpieron el bullicio. Cayo parpadeó. Su mundo se desmoronaba en 1000 fragmentos. Los hombres en Ma, todos sabían, y nadie se atrevía a decirlo. Había un secreto más profundo aún, una verdad que, una vez revelada, haría que nadie pudiera escapar. Las palabras resonaron en su mente. «Eres parte de este juego». Y así, en lo más profundo del caos, Cayo percibió el verdadero significado que lo había llevado a este instante. ¿Soy parte de esta familia maldita?», se preguntó, mientras el horror lo envolvía y el aire se tornaba irrespirable. La verdadera guerra apenas comenzaba, pero el lazo que unía a todos ellos los condenaba a un fracaso inminente. ¿Podría Cayo descubrir el significado de todo esto antes de que las sombras consumieran por completo a su mundo? El aire estaba pesado, cargado de promesas rotas y azotado por sombras danzantes. Luna, con una mirada que mezclaba desafío y tormento, pronunció palabras que atravesaron el corazón de Cayo como dagas. A su alrededor, el caos se intensificaba, pero en su mente el eco de su revelación resonaba en cada rincón, oscureciendo toda la luz que antes había conocido. «Esto es solo el comienzo, mami», repitió Luna, mientras la oscuridad la abrazaba, convirtiendo su figura en algo casi sobrenatural. El ambiente temblaba bajo la presión de cada palabra, y Cayo sentía que una niebla de confusión lo envolvía. ¿Qué quería decir con que era parte de esto? Rodrigo, de pie frente a ellos, palideció, como si su mundo se estuviera desmoronando.
Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador resonó desde el fondo. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió nuevamente, esta vez sin previo aviso, trayendo consigo el estruendo de lo que parecía una guerra. Cayo sintió un escalofrío recorrerle la columna. La figura de Rodrigo se encogió, y un instante después, una serie de disparos estallaron a lo largo del penthouse. La madre de Luna se lanzó por su hija, pero un pro. La mujer cayó al suelo con un golpe sordo. El mundo se detuvo. Un instante, y luego el caos explotó nuevamente. Cristales estallando, gritos de horror, cuerpos aturdidos en el suelo. ¡Luna!, gritó Cayo, el mundo tambaleándose a su alrededor. Fue como si todo su ser estuviera deseando actuar, pero sus piernas estaban atrapadas en una pesadilla. El tumulto continuó, y él miró a Luna, quien se arrodilló, su rostro reflejando asombro y terror. «¡Lo sabía!», exclamó Rodrigo, llenando el espacio con una furia casi palpable. «Eres parte de esto, un producto de la traición». Pero no terminó la frase. Otro grito cortante interrumpió. Era un susurro que se hacía eco en la confusión, desentonando con el bullicio. El hombre que estaba a su lado, uno de los que había sido su aliado, se volvió en su contra. «No puedo ser parte de tus juegos más», declaró el traidor, levantando su arma contra Rodrigo. La habitación se congeló momentáneamente en un instante de horror. El estruendo de una bala resonó, llenando el aire con la metáfora del tiempo que se rompía. La bala encontró su destino, pero no era lo que Cayo esperaba. El hombre que habían disparado no caía por Rodrigo, sino que era su propia madre, y lo que estos hombres querían era mucho más que un simple juego de poder. «No puedo dejar que él gane», gritó, su voz desgarrándose en la batalla. El rostro de Rodrigo se transformó. Un terror indescriptible brilló en sus ojos. «¿Por qué harías esto?». La incredulidad giraba en su voz, doblándose bajo la presión del desenlace. En un giro violento, la madre había cambiado de bando. ¿Qué secretos había mantenido? ¿Qué era lo que estaba ocultando de todos ellos? Luna se tambaleó. La verdad le estaba cayendo encima como una luz. «Mamá, no, nos has mentido». Las palabras eran un grito de desesperación. El aire se volvió irrespirable, se volvió denso y aterrador. Pero cuando la claridad pareció asomarse, un segundo disparo partió el caos. Esta vez era un sonido que resonaba en todo el edificio. Y antes de que Cayo pudiera reaccionar, una sombra oscura emergió del suelo donde había caído su madre. Era un segundo apuñalamiento profundo en el pecho de la narrativa. Los gritos y murmullos comenzaron a entrelazarse, gritos de pánico resonando entre la multitud. La figura de Rodrigo lentamente se desplomaba a los pies de su madre, de la traidora, mientras ella caía también, su sangre en el suelo dibujando un cuadro impactante de lealtades traicionadas. El espacio comenzó a girar. El entorno se convirtió en un caos absoluto. Cayo miraba, aturdido, mientras se preguntaba si estaba soñando. Uno de los hombres armados se volvió al ver todo esto, equivocado en su elección, mientras el verdadero vínculo entre los tres se volvía cada vez más confuso. Y en ese momento, un eco profundo resonó en su mente. Tú eres el hijo». Las palabras de su madre, en sus últimos instantes, interrumpieron el bullicio. Cayo parpadeó. Su mundo se desmoronaba en 1000 fragmentos. Los hombres enmascarados pararon. Las expresiones en sus rostros se convirtieron en pura confusión y temor. Todos sabían, y nadie se atrevía a decirlo. Había un secreto más profundo aún. Una verdad que una vez revelada haría que nadie pudiera escapar. «¡Espera! ¿Qué quieres decir?», gritó Cayo,
con la voz entrecortada, pero nadie le respondió. La revelación, como un relámpago, iluminó el aire. Sus pensamientos giraban. ¿Era posible que él fuese el hijo de esa manipulación? ¿Un peón en este tablero de ajedrez familiar? Luna, por otro lado, se puso de pie, moviéndose entre la confusión. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida ha sido una mentira? Gritó, envuelta en conflicto. La idea de ser parte de esta narrativa le estaba rompiendo el corazón. Pero mientras Caio procesaba esas palabras, un disparo final resonó en la distancia. Todo se detuvo. Un silencio sepulcral llenó el espacio, dejando a todos en un estado de shock. Un tercer hombre, ajeno a la escena principal, había disparado. La bala encontró un nuevo destino y la luz del día se precipitó por la ventana, iluminando lo que solo podía describirse como un final inesperado. Fuera de sí, Caio sintió que el suelo temblaba mientras la luz se apagaba y la habitación se oscurecía. Con eso, una nueva revelación emergió. El juego que habían estado jugando no solo era entre ellos, sino un esquema que había estado en marcha mucho antes de que ellos siquiera nacieran. La oscuridad se tragó el espacio y solo un eco del pasado resonó. La historia no se detiene aquí. Las sombras los envolvieron y las dudas se multiplicaron. ¿Qué venía después? ¿Acaso el ciclo de traiciones y secretos estaba lejos de terminar? La lucha apenas comenzaba y todos se preparaban para un desenlace que no podían prever. El aire se volvió denso, casi espeso, mientras el caos seguía desatándose. Caio miraba fijamente el cuerpo de su madre, caído en el suelo, un estallido de confusión y horror. Las voces se amontonaban a su alrededor, pero todo lo que escuchaba era el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. ¡No!, gritó, arrojándose hacia su madre, pero una mano lo detuvo. Era Luna, sus ojos llenos de fuego, pero también de tristeza. No es el momento, Caio. Ella hizo esto por nosotros. Hoy, ¿por nosotros? ¡Está muerta! La voz de Caio trajo una ola de desesperación que le ahogaba. Pero en su interior sabía que había algo más. La revelación de la conexión entre su madre y Rodrigo había reescrito cada regla en el juego al que habían estado sometidos. «Tú eres mi padre», gritó Luna, y las palabras envolvieron la habitación como un viento feroz. Todos en la sala se quedaron en silencio, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas nerviosas, temerosos de lo que podía venir. Rodrigo, en medio del caos, se convirtió en una sombra. Él conocía la verdad, sabía que su legado estaba en juego, pero algo había cambiado en el aire. Luna se acercó a su madre, su determinación casi palpable. «No puedes destruir lo que no comprendiste», dijo. Y en su voz había una autoridad que sorprendió incluso a Caio. Con una fuerza dentro de ella, Luna canalizó toda su energía hacia su madre. La luz que emanó fue brillante, como si la justicia misma fluyera a través de su ser, imbuyéndola de un poder que Caio nunca había visto. Era una mezcla de venganza y protección. Un último intento de salvar a su madre de un destino de oscuridad. Rodrigo retrocedió. «Tú no eres nada sin mí», dijo, su voz un susurro tembloroso. Pero esa duda se estaba volviendo más fuerte. Con un grito gutural, Luna dirigió su poder hacia él. Una ola de energía que dejó a todos boquiabiertos. La sombra de su madre comenzó a levantarse y el entorno se iluminó con un brillo nuevo. El fragor de la batalla se hizo presente en la sala, cada uno luchando por su verdad. Las balas y los gritos resonaron, pero la luz de Luna se convirtió en un escudo, protegiéndola a ella y a su madre.
Las traiciones y secretos que habían mantenido la familia dividida empezaron a desmoronarse con la fuerza de cada palabra que proclamaban. Y en medio de esa confusión, cuando el silencio finalmente llegó, Cayo cogió la mano de Luna. ¿Vas a ayudarla?, preguntó, sintiendo el calor de su poder. Ella asintió, dejando caer una lágrima que se convirtió en una chispa de luz en el suelo. Ambas mujeres se unieron en un abrazo, y la energía de su conexión se expandió. Esas sombras oscuras comenzaron a disiparse. La luz brilló en cada rincón. Mientras la verdad se desnudaba, Cayo sintió la liberación del peso que había llevado tanto tiempo. Rodrigo cayó al suelo, incapaz de enfrentarse al poder verdeante que fluía entre las dos. Su mirada, una mezcla de sorpresa y desesperación, revelaba que ya no estaba en control. «Esto no ha terminado», murmuró, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como un eco distante. Luna miró a Cayo, su expresión ahora una mezcla de determinación y esperanza. «Comencemos de nuevo», dijo, y en ese instante, él supo que juntos podrían desafiar el futuro. Las sombras retrocedieron, y la sala cobró vida nuevamente. Las voces murmullaban entre sí, y los hombres enmascarados, incapaces de dar sentido a lo que sucedía, se dispersaron. El silencio pesado fue reemplazado por un aire fresco que entraba por la ventana abierta, trayendo consigo la luz del amanecer. Así, Cayo y Luna se miraron y entendieron que aunque su camino sería difícil, juntos podrían encontrar la redención. Las cadenas del pasado habían sido rotas y un nuevo futuro comenzaba a formarse, lleno de oportunidades. Pero siempre, persistentemente, en sus corazones anidaba la sensación de que los secretos nunca se desvanecen por completo. ¿Y qué será de Rodrigo? ¿Regresará más fuerte que antes, quizás buscando venganza? ¿Y qué de la madre de Luna? ¿Sobrevivirá a la lucha y con ella todos sus secretos? Este es el fin de esta historia, pero apenas el comienzo de 1000 nuevas preguntas. Antes de irte, debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Sé parte de esta comunidad y acompáñanos en el próximo capítulo.